Ok. También empecé a grabar, disculpenme, eso justo he empezado recién. Ok, okay. En el chat. Ok, ¿alguien tiene una duda cortita? Sí, me la puede preguntar, la puede escribir si quiere por el chat. Ok, dice la pregunta de Benjamín, es, ¿en la ley de Coulomb se incluyen los signos en las cargas? Sí, en los signos de las cargas está completamente incluida la ley de Coulomb. Ok, así que ahí es donde incluimos la ley de, digamos, los signos de atracción, repulsión están ahí. Entonces, si quieres para responder eso, lo vamos a responder al tiro. Entonces voy a colocar esto. Ok, entonces, ¿cómo responder esto, digamos? Si es que alguien tiene dudas, si es que está ahí digamos, la atracción o repulsión. Eso, como les dije, entonces hacemos un pequeño repaso. Me gusta hacer un pequeño repaso antes de comenzar. Entonces, el repaso breve de la última clase, que simplemente es para que un poco refuerce los conceptos que aprendieron. Entonces, los dos personajes, o el personaje importante que coloqué en la clase pasada, lo vuelvo a colocar, fue este que está acá, Coulomb. Muy bien. Y esta vez, bueno, si es que vieron el video, aquellos que vieron el video, hay dos personajes, yo diría, relativamente importantes, Benjamin Franklin y también, como vieron, Coulomb, pero es Coulomb quien va a sistematizar más, digamos, lo que estamos discutiendo en nuestras últimas clases. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo Franklin? Bueno, Franklin, quizás debería colocar acá, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Como ya saben, Benjamin Franklin es uno de los fundadores de Estados Unidos y aparece en algunos billetes de dinero, así que por eso quizás muchos lo conozcan. Benjamin Franklin, digamos, es del principio del siglo XVIII y hasta fines del siglo XVIII, y Coulomb, por supuesto, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, el aporte esencial de Franklin fue que él entendió que habían distintas cargas positivas y negativas, hizo toda una teoría que no estaba correcta, pero yo creo que, aunque no esté correcta, no es grave, digamos. Lo importante es que intentó entender este fenómeno que llamamos electromagnetismo y fueron sus primeros aportes a esta teoría. Así que yo diría que es bien respetable. Pero nuestra teoría, entonces, o todo lo que vamos a hacer, va a comenzar más bien con el trabajo de Coulomb, que esencialmente lo resumimos. O sea, obviamente no fue, él hizo experimentos, ya les hablé, de a partir de usar un péndulo de torsión con mucho cuidado, logró caracterizar sistemáticamente la interacción eléctrica entre dos cargas. O sea, si colocaba una carga Q' y acá coloco una carga Q, entonces lo que aprendimos con Coulomb es lo siguiente, es que, bueno, Q' usamos una coordenada R', y a este R sin prima, por supuesto, ¿ok? Entonces sin prima a la de acá, ups, coloqué mal, sin prima a la de acá, ¿ok? Y entonces esto nos da que las fuerzas que siente esta partícula que está acá, debido a la presencia de la carga Q', obviamente tiene que tener carga, si no, no tiene sentido, es la siguiente. Descubrimos que, o Coulomb, después de hacer este largo estudio experimental, va a concluir lo que llamamos la fuerza de Coulomb, o la fuerza eléctrica, es que esta fuerza, como yo me pregunto ahí, es proporcional a las cargas. Por lo tanto, si las cargas son de igual signo, esto queda de igual signo, es decir, si ambas son negativas, Q por Q' queda positivo, por lo tanto me da el signo de repulsión o atracción, va a estar dado por el signo de estas cargas. Si una de ellas es opuesta, entonces tiene signo negativo. Hay una constante que caracteriza la intensidad, por supuesto, no lo colocó epsilon 0 es una notación un poco más moderna, es por la explicación física que vamos a usar en el futuro, que prefiero guardar esa notación más moderna. Y esto va como el inverso de la distancia que los separa al cuadrado, pero como es un vector, recuerda, la fuerza es un vector, entonces lo escribimos acá arriba y ahí nos queda, digamos, el inverso de la distancia, porque arriba está el vector dividido por su módulo al cubo, entonces eso va como el inverso de la distancia al cuadrado. Entonces pregunta, ¿alguien tiene más dudas de esto que está acá? ¿Entendieron dónde está el signo de la interacción? Si las cargas tienen signo opuesto, entonces se atraen. Si tiene signo distinto, se repelen. ¿Okay? Esta es la fuerza que siente la partícula Q. Por supuesto, la otra tiene el signo opuesto según la notación digamos, Newton en este aspecto. No sé si alguien tiene alguna duda o estamos claros. ¿Estamos bien? Yo tengo una duda, profesor. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Esa fuerza que anotó ahí es de Q con respecto, o sea,
claro, de Q con respecto a Q' o de Q' Sí, con no, respecto a es Q. la fuerza que siente Q debido a la presencia de Q', tal como los coloqué ahí. Ah, ¿Ok? ok, perfecto, gracias. Por eso coloqué esta vez, coloqué con cuidado la flecha para que no nos equivoquemos. Ahora en general ya vamos a resolver este problema más claro, pero esa es la fuerza que siente. ¿Ok? Entonces, si en este caso, si son de signos opuestos, sería atractiva, si son signos iguales, se repelen. Si hay otra pregunta más ahí, parece alguien que quiere preguntar, puede, no, o ya pregunto, simplemente pueden bajar la mano si es que ya no quieren preguntar. ¿Estamos bien? ¿No hay más dudas o hay alguna duda más? Ok, ahora este epsilon cero quizás es la única cosa novedosa, quizás o rara, por ahora es lo que llamamos, ya les dije, lo vuelvo a decir, permeabilidad dieléctrica, permeabilidad dieléctrica. Vamos a ver que en el futuro tiene que ver con este modelo dieléctrico de la materia, vamos a explicar eso en el futuro, por ahora no se entiende el por qué. Es como alguien diría la constante de eléctrica universal, si es que creyéramos la visión ¿cómo se llama? Como Newton. Sin embargo, vamos a ver que esto tiene que ver con la velocidad de la luz, así que vamos a una interpretación completamente nueva interesante, digamos, que espero va a ser en el momento apropiado muy clarificador por qué usamos esta constante y no otra. ¿Ok? Entonces, tenemos eso que está ahí. Ahora hasta ahí todo bien, o sea, este epsilon cero, bueno, se los dije, pero se los vuelvo a anotar, es simplemente por ahí, es 8,854 por 10 elevado a menos 12 culón, obviamente para que nos quede bien aquí el culón, hay que o colocar newton metros cuadrados y ahí está en dimensiones apropiadas. Pero ahora vamos a hacer el cambio profundo, donde estas cosas se van a volver muy claras y muy distintas. Hasta aquí uno diría, bueno, entonces las cargas eléctricas y las fuerzas gravitacionales no son muy interesantes, más o menos lo mismo, no hemos aprendido nada profundamente, salvo que el aporte que hizo entonces Franklin, que pueden haber cargas positivas y negativas, se atraen o se repelen, porque hasta ahí sería todo igual. Pero el quiebre va a estar ahora, es el que vamos a introducir una nueva idea, un nuevo concepto muy, muy importante que va a cambiar completamente esta teoría y las va a llevar a un nivel, diríamos, superior, que es la noción de campo eléctrico. Esta, esta va a ser campo eléctrico. Esta va a ser una noción que va a revolucionar, digamos, la física del entonces y la persona, digamos, que va a estar detrás de esta idea profunda. Es un gran científico también del siglo XVIII, yo diría, digamos, al nivel de Newton, quizás, bueno, la gente por razones de simplemente creo de cercanía, que entre los científicos siempre asocia a Einstein, pero el científico al cual les voy a mencionar ahora está sin duda a este nivel de calibre, va a ser el que va a introducir un concepto muy revolucionario, Newton, porque los consideramos tan importante, es que sistematizó la mecánica e introdujo claramente el concepto de fuerza, que quizá uno puede pensar que los griegos algo entendían, pero no estaba completamente claro. Pero este nuevo personaje va a introducir la noción de campo. Este va a ser el concepto importante. ¿Y por qué este personaje es tan distinto, tan especial, diría yo? Bueno, este personaje que está acá se llama Faraday, ok, Michael Faraday. Entonces, Faraday, entonces vamos a escribir aquí, Michael. Es un personaje muy interesante, digamos, en la historia. Bueno, si por ahí tengo, les haré un video de él. ¿Por qué digo que es interesante? Bueno, tiene Michael Faraday, lo primero que es interesante es que no tenía una formación formal en ciencia. Eso lo hacía pensar muy distinto. No sabía matemáticas y vamos a ver que va a hacer grandes leyes del electromagnetismo que va a relacionar nuestra vida, la de ustedes y la mía en particular también. ¿Por qué? Bueno, entre las cosas que todavía vamos a ver en el futuro, uno va a ser a partir de él el primero en diseñar o entender el principio y hacer experimentos, lo que llamaríamos un motor eléctrico, va a ser lo que llamamos inducción eléctrica, que es lo que permite que ustedes tengan ahora corriente en su casa. Muchos de los aparatos que ocupan se basan en este principio, así este personaje cambia completamente nuestra visión, pero no solo eso, también descubrió varios elementos nuevos y también va a introducir esta noción de campo, así que este es un personaje de gran calibre científico. Y Michael Faraday, ¿qué otra cosa yo diría interesante? Bueno, como les dije, no tenía formación y uno dice, pero ¿cómo llegó a ser un gran científico? Esencialmente venía de una familia muy modesta y sus trabajos iniciales eran encuadernador de libros, tomaba libros y los encuadernaba, pero en ese proceso de encuadernar, en sus tiempos libres, leía mucho los libros que encuadernaba, así que era muy autodidacta.
Entonces era realmente un genio en este aspecto, muy, muy autodidacta, y logró después, iba mucho a las presentaciones de la Royal Academy, y eso hizo que en algún momento se acercara a nuestro profesor y le pidiera si podía trabajar con él. Lo tomó como aprendiz, rápidamente se transformó en el mejor aprendiz, finalmente logró tomar el puesto de este profesor a largo plazo en la Real Academia e hizo grandes, grandes cosas. Pero entonces, primero les explico qué fue lo que hizo Faraday, digamos, que lo hizo tan, tan, tan particular e interesante, y después, digamos, discutimos detalles de este gran, gran personaje. O sea, este sí que es un personaje muy importante. Bueno, con Maxwell, seguramente los dos personajes más importantes, yo diría científicamente hablando, del siglo XVIII. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, bueno, Faraday? Entonces, la idea para tratar de explicar cómo Faraday pensaba, digamos, bueno, tengo un applet para enseñarles un poco cómo fue que logró avanzar y hacer estos grandes logros interesantes. Entonces, ¿me avisan, ven el applet? Solo para yo confirmar que lo ven. ¿Existe un capítulo del Cosmos que habla de Faraday? Sí, creo que sí. A ver, por ahí en algún lado se los voy a buscar. De todas maneras, voy a buscarles más información y le haré algún video de Faraday, porque es un personaje de primer nivel. Entonces, Se ven el ve. applet. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos bien? Se ve. Entonces, fíjense en esta applet lo que hace es que tengo una carga y la puedo colocar aquí. Voy a colocar una carga más, ¿ok? Voy a decirle, ok, tengo una carga más y aquí tengo un sensor. ¿Qué es un sensor? Es lo que vamos a llamar una partícula de prueba, es una cosa imaginaria donde nos imaginamos, tengo una carga Q que tiene, bueno, en este caso, un cierto carga en culones, y mi sensor es una partícula muy, muy pequeña que tiene una inercia muy pequeña, una masa muy pequeña y una carga muy pequeña, pero suficiente para que si la coloco aquí, me dice cuánto es el campo eléctrico. Se fijan, si lo acerco, como va como el inverso de la distancia, el campo eléctrico es muy grande, es la curva roja que está acá, pero si la muevo, encuentro que tiene otro valor acá, y encuentro que tiene otro valor acá, y encuentro que tiene otro valor acá, y otro valor acá. O sea, ustedes ya sabrían, me dirían, bueno, es como la fuerza de Coulomb, o sea, como la fuerza, bueno, de Coulomb también y de Newton, tengo una carga, si el sensor es positivo, si no, después puedo colocar una carga negativa, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, pero lo interesante, fíjense que donde lo coloco siento una fuerza. Y aquí viene la genialidad de Faraday. Uno dice, ok, entonces donde coloco esto hay una fuerza, y la fuerza es un concepto que entendemos bien. Pero Faraday, como no sabía mucho de matemática y cosas así, la noción de fuerza no la tenía tan, tan clara como la gente que había estudiado mucho a Newton. Y por lo tanto, él se da cuenta y piensa que hay algo más allá, que hay algo, esto no solo puede ser fuerza. Se pregunta si hay algo un poco más allá. Y el más allá es entonces que él se pregunta, quizás cuando yo coloco una partícula, esto siente, hay algo que está ahí, que solo lo siento cuando coloco mi partícula de prueba. Entonces, en su imaginación, y vamos a hacer un experimento, porque hizo experimento, eso es lo interesante de Faraday. Faraday, ya les dije, no sabe teoría. Pero primero con el Apple quiero llamar la atención y después les muestro un experimento, o más o menos que imita lo que hizo Faraday. Entonces, lo que se imaginó es que en cada punto del espacio hay algo, que cuando coloco una carga lo siente. Ese algo lo llamó campo eléctrico. Entonces voy a hacerle clic aquí donde dice campo eléctrico. Está apretado, todo esto está en la página web. ¿Verdad? Cuando si entran en la página web del curso, donde dice, van abajo en algún campo eléctrico, hacen clic y van a encontrar este tipo de cosas para que puedan jugar también, para que puedan aprender o jugar aprendiendo de esta forma más lúdica que me gusta más. Entonces aprieto campo eléctrico, me muestra eso. ¿Qué me muestra eso? Me muestra en cada punto del espacio pusieron una misma flecha. Bueno, no es la forma más correcta porque deberían ser mientras más cerca son más grandes y mientras más lejos más chicas. ¿Ok? Pero aquí por simplicidad, para no hacer una figura tan, tan rara como un cuerpo spin que va cambiando de tamaño, digamos la flecha, colocaron todas las flechas. Entonces Faraday lo que nos diría es que en cada punto del espacio, cuando coloco mi carga de prueba, siento la fuerza, pero esa fuerza se debe a que hay algo más ahí. ¿Ok? Esta fue su idea revolucionaria. Y uno dice, ¿pero qué tiene revolucionario esto? Bueno, primero que nada, él va a pensar que el espacio ya no es vacío. Eso es primera revolución intelectual. Cuando uno, en la visión del mundo de Newton, si uno coloca no hay nada, no hay nada. Sin embargo, esto nos enseña que si hay una carga eléctrica en todo el espacio se inunda por una cosa extraña que llamamos campo eléctrico. ¿Ok? Y es así. Entonces el espacio, el vacío en realidad es no materia, pero no significa que no hay nada. Hay algo ahí. Y ese algo ahí es lo que llamamos campo eléctrico. ¿Ok? Primera cosa. Primera cosa así muy distinta, muy revolucionaria. Pero lo más importante, y vamos a ver en el futuro, y va a ser quizás a las finales, las conclusiones del curso, qué fue lo importante de esta noción, es que si hay un campo
entonces si yo muevo la carga, el campo se tiene que adecuar al movimiento de la carga. Entonces, por ejemplo, voy a mover mi carga para que vean. Se fijan, la muevo y se mueve. ¿Esto qué significa? Y esto va a ser lo importante y revolucionario. Bueno, vamos a ver el futuro que obviamente si yo muevo esto acá, el campo por acá se demora un tiempo en que se dé cuenta que la carga se movió. Se mueve para acá y se demora un tiempo en darse cuenta que se mueve acá. Por lo tanto, en el futuro lo que vamos a descubrir es que el movimiento de campo eléctrico no es instantáneo. ¿Ok? La idea de Newton era que yo coloco una carga y siento la fuerza instantáneamente. Pero Faraday, lo primero, bueno, no hablo de esto, sino estoy hablando de las implicaciones de la idea de Faraday. La idea de Faraday es que entonces el espacio entero está lleno por esta especie de pelitos o flechas que llena todo el espacio, que vamos a llamar campo eléctrico, ya lo vamos a formalizar matemáticamente y vamos después a buscarle leyes, pero eso fue la idea importante de Faraday. Entonces está lleno este campo, ocupa todo el espacio y que cuando lo muevo, y esa va a ser la conclusión importante al final de nuestro curso, va a ser la ecuación de Maxwell, es que ese campo se va moviendo. O sea, yo muevo esta flecha acá, pero la de acá no se da cuenta instantáneamente que moví la carga acá. Y eso hace que entonces el campo, cuando se va adaptando para llegar acá, se demora un tiempo. Ese tiempo es lo que llamamos la velocidad de la luz. Lo que va a predecir esto, entonces, que el mover esto hace que los campos se muevan y haya lo que llamamos ondas, que vamos a llamar en el futuro ondas electromagnéticas. Así que la gran consecuencia de Faraday va a ser que el campo entonces va a poder, o sea, si no existiese, si el concepto importante fueran fuerza, entonces no habría luz, no hay ondas. ¿Ok? Cambio, piense como en un fluido está ocupando todo el espacio, tengo, aunque esté quieta, por ejemplo, una piscina, tengo definido en cada punto el espacio y la velocidad. Si yo la perturbo, entonces la velocidad se empieza a mover y veo que algo se propaga. Ese propagar es lo que llamamos, en este caso, una onda, en este caso sería de sonido, en el caso del agua, en este caso sería una onda electromagnética porque mueve el campo eléctrico. Y ahora si volvemos hacia atrás y nos ponemos a pensar como Newton, entonces Newton nos diría que si yo muevo un objeto masivo, fuertemente, entonces debía producir ondas gravitacionales. Y ese resultado durante mucho tiempo, porque la predicción de la teoría que nos da cuenta de esto, de la teoría de la relatividad general, que va a ser motivada del electromagnetismo, ya quizás se lo voy a mencionar en el futuro, lo que nos enseña también es que es la misma idea. Efectivamente, si un objeto se mueve, cambia su campo gravitacional y ese campo gravitacional genera ondas. Ahora los cálculos dicen que son ondas muy tenues y no las podemos detectar, salvo que sean objetos muy, muy masivos, y eso, por ejemplo, lo que creemos son estas observaciones que muestran de colisiones de agujeros negros que hemos recientemente observado hace unos años atrás, chequeando esta teoría de Einstein de la posibilidad de tener ondas electromagnéticas que viene, de ondas, perdón, gravitacionales, que viene de esta teoría electromagnética. Así que esta idea de Michael Faraday fue profunda, fue realmente revolucionaria y cambió, digamos, nuestra visión de las cargas. Ahora alguien por ahí me preguntó que si mi carga roja era positiva. Sí, si yo coloco una carga negativa, fíjense, la coloco ahí y el campo electromagnético, el campo eléctrico, perdón, ahora es distinto. ¿Ok? Va a depender de dónde coloque, porque esto atrae la flecha y este repele la flecha. Pero fíjense que si ahora ocupo mi sensor, puedo ver para dónde están apuntando las flechas. Él me dice dónde están exactamente todas las flechas. Este me da bien la intensidad. ¿Ok? Así que me muestra bien cómo es el campo eléctrico y de nuevo, si yo muevo alguna de las cargas, obviamente el campo eléctrico se mueve y vamos a ver que las ondas electromagnéticas se debe al movimiento de cargas. La luz es una consecuencia de que una carga se mueve. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si alguien más tiene dudas. Ahí las prendí todas simplemente para verlo, digamos, pero no sé si les quedó claro. ¿Hay alguien que tenga duda de este concepto? Porque de aquí voy a empezar a darle un contenido matemático a esta idea muy simple, muy intuitiva. Muy bien, parece que estamos bien por ahí. Profe, Sí, una duda. sí, por supuesto. ¿Es un solo campo para todas las cargas o son El, varios campos? el campo se va a definir como la superposición de todas las cargas, de todos los campos. O sea, cada partícula genera un campo electromagnético, pero el campo en un punto cualquiera, por ejemplo, donde está mi sensor, es la suma del campo eléctrico generado por la carga más y por la carga menos, o por la, si coloco más cargas y más cargas y más cargas y más cargas y más cargas, el campo es la suma de ellas, a igual que la fuerza en este punto, tú pensarías que es la superposición de la fuerza de cada una de ellas. Vamos al principio de superposición. ¿Ok? ¿Es claro? Perfecto. Sí, gracias.
Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de formalizar esta idea bonita y después vamos a darle una visión experimental, digamos, que creo que es importante, clave al final, porque uno dice, ¿cómo este caballero tan genial se le ocurrió hacer esta cosa, de descubrir que había algo que llenaba todo el espacio? Porque imagínense alguien dice, el espacio está lleno de algo, y alguien dice, sí, pero ¿cómo lo veo? No lo veo. Alguien va a decir, bueno, la única forma de verlo es colocar una carga. Sí, pero solo veo un punto, eso con la fuerza lo entiendo, pero y no había en esa época onda, así que era muy difícil entender. La luz entonces, consecuencia de cargas se mueven, sí, por supuesto. No, el ejemplo más simple, si alguien no lo conoce, es cuando uno coloca porque alguien me lo pregunta y Diego me pregunta en el chat, si uno coloca, por ejemplo, cualquier fierro, un material, lo calienta, por ejemplo, se pone el rojo vivo. Si apagaras la luz, verías que se encandece. O las ampolletas más antiguas, lo que veías es un filamento que le pasa una corriente, carga eléctrica que generan eso. Las luces más modernas que tenemos actualmente son LED, pero si los miras al interior siempre son cargas en movimiento. ¿Ok? El sol, uno dice, pero ¿y el sol? ¿De dónde saca esas cargas tan agradables que tiene el sol? El sol las saca simplemente de las cargas eléctricas que tiene el interior. El Sol es un plasma, es un gas con cargas. ¿Ok? Así que ahí tenemos, digamos, el origen de la luz. Son cargas que se mueven. Entonces, vamos a volver a la tablet, o sea, la tablet, muy bien. Entonces, la idea esencial para formalizar un poco lo que estamos discutiendo es que lo que descubrió Faraday, si lo tuviera que resumir, diría simplemente, bueno, lo que hizo fue colocó una carga Q y él se dio cuenta de que usando una carga de prueba, la coloco acá, entonces encontraba una flecha aquí, que si me alejo es más chiquitita, y entonces si me muevo encuentro aquí, acá, acá, como que si uno grafica la fuerza, entonces uno se da cuenta que a medida que me alejo las flechas son cada vez más chicas, decrecen con el inverso de la distancia, ¿ok? Y él descubre entonces, o él va a proponer que el espacio está lleno de algo, digamos. Entonces, lo primero que deberíamos decir, algunas observaciones deberíamos decir de lo que entendió Faraday, es que primero introducimos la noción de carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Entonces, es una, es una partícula, vamos a colocar acá, de carga despreciable o muy pequeña. Obviamente, y también inercia. Y esta carga especial la voy a llamar, si quieren, la voy a llamar simplemente, la voy a llamar Q grande, a pesar que es contradictorio, la Q chica debería ser más grande, pero me gusta usar Q para las cargas muy pequeñas. ¿Ok? Y entonces, este Q, si quieren, es muy pequeña, o si quieren, también nos gusta decir tendiendo a cero. Entonces, ¿cómo matemáticamente definimos el campo eléctrico? Uno quiere decir, ¿cómo defino esta nueva noción importante que vamos a usar en el curso? La vamos a llamar E por eléctrico, y simplemente lo vamos a definir como el límite de que yo calculo la fuerza en mi carga, o sea, coloco mi carga de prueba, si quieren, aquí coloco la carga Q, y entonces ¿cómo defino el campo eléctrico? Simplemente como el límite de tomar mi carga, que es muy pequeña, está tendiendo a cero, calculo la fuerza y divido por la carga ahí. La fuerza es muy simple. La fuerza entonces, si ocupo Coulomb, es muy simple. Coulomb me dice que simplemente es la carga Q por Q. Entonces, en el punto que estoy mirando, entonces, bueno, quizás voy a usar la notación más tradicional, lo voy a colocar Q', este de acá, Q'. Y entonces eso nos daría que esto va como 4pi epsilon 0. Ocupo la fórmula de Coulomb que acabo de enseñarles, y eso entonces me dice que es R menos R'. Y por lo tanto, se fijan, y dividido por Q, me falta un Q aquí dividido por Q, y por lo tanto los Q se cancelan, y me queda finalmente nuestra definición matemática de campo eléctrico. Fíjense que esto se define en todo el espacio. O sea, este campo eléctrico, voy a ser cuidadoso para definirlo, lo defino en todo el espacio. ¿Cómo lo defino? Lo defino simplemente en cada punto del espacio R. Se debe a que tengo una carga Q' en un punto R', y este campo eléctrico simplemente va a ser la carga Q' dividido por 4pi. Entonces, si es una carga puntual, dividido por R menos R'. R' es donde está la fuente que origina el campo, en este caso eléctrico, y es también inversa a la distancia. Así que se parece mucho a lo que ya habíamos escrito, pero a diferencia de la noción de fuerza, este vector está definido en todo el espacio, o sea, las flechas que acá están en rojo es el campo eléctrico. ¿Ok? Está definido en todos los puntos del espacio. Se llena el espacio con esta idea que está ahí. Y como les dije, bueno, en el caso gravitacional tenemos la misma idea, simplemente hablamos de campo gravitacional, pero bueno, eso nos demoró tiempo en aprender, digamos, no fue tan obvio, así que hasta ahí vamos bien.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió esta idea tan brillante a este Faraday, digamos? Entonces Faraday en realidad lo que hizo fue, él hizo lo que llamamos líneas de campo. En realidad la idea de Faraday propuso líneas de campo. ¿Y qué son las líneas de campo? Entonces la idea de Faraday fue simplemente, imagínense, coloca una carga aquí positiva y lo que hace es que en vez de tener flechas, va a unir las flechas. Ok, alguien hay una pregunta por ahí. Existe un capítulo, no, la pregunta es, ¿qué significa E? No lo dije, pero lo voy a decir. E es el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguien quedó duda? ¿Estamos bien, Diego? E es el campo eléctrico. Entonces, imagínense, coloco una carga E y en vez de colocar flechas, como nos enseñaría, como les acabo de enseñar yo, Faraday, como no sabía tantas matemáticas, lo que hizo fue, bueno, dijo, uno las flechas, y entonces simplemente al unir las flechas le queda una cosa así. Las líneas, en realidad lo que él propuso fue lo que llamó líneas de campo. Y si colocara, por ejemplo, acá una carga negativa, simplemente para ilustrar lo que pasaría, veríamos que como las fuerzas se unen, lo que veríamos es simplemente que las líneas de campo serían así. Si sigo, simplemente si quieren verlo así, las líneas de campo están generadas por aquellas curvas tales que el campo eléctrico es tangente a el campo eléctrico generado por las cargas respectivamente. ¿Ok? Entonces, veamos cómo lo descubrió, veamos qué experimento se le ocurrió hacer. Lo hizo un experimento en aceite con té, lograba cargar objetos, pero vamos a hacer un experimento un poco más moderno, porque bueno, ya está un poco hagamos una visión un poco más actualizada, pero es la misma idea, no es lo que hizo Faraday, porque Faraday tenía algo un poco mejor. Entonces en este video lo que vamos a ver es aceite de cocina, y lo único raro aquí colocan un generador, se lo saca un aparato eléctrico, y para generar una diferencia de voltaje, ya les enseñaré cómo se hace eso, pero por ahora, digamos, necesito un poco explicarles esto que está acá. Solo un segundo, está un poco grande. Ok, supongo que ya están viendo el video. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es correr el video. Entonces veamos lo que pasa. Entonces fíjense, coloca aceite. De cocina que alcance medio centímetro, más o menos. O sea, echa aceite, tan simple como eso, como Echo Faraday. unas semillas que se quedarán flotando. En este ejemplo estoy utilizando alpiste de la comida de mi canario. Ok, tan simple como eso. Algunas partículas que pueden volverse dieléctricas o conductoras. Miren lo que pasa. Conecto la corriente y voilà. Poco a poco se van colocando las semillas siguiendo las líneas del campo eléctrico. Algo que es invisible queda así de alguna manera revelado. Un efecto, a mi parecer, cuanto menos sorprendente. Esto fue lo que descubrió Faraday. Entonces él se da cuenta que aparecen líneas. Parece como si cada semilla se convirtiera o representara una carga eléctrica y se van alineando entre los dos polos. Se pueden utilizar diferentes tipos de semillas. O sea, lo que pasa en realidad es que cuando coloca carga más, carga menos, entonces las cargas viajan sobre este aceite, y el alpiste, como tiene una conductividad distinta, otra vez se nos va a terminar la clase, qué horror. En 10 minutos más voy a volver a hacer link, a pesar que usé lo que nos dijeron en la escuela. Pero, ok, voy a avanzar, y en algún momento les voy a volver a enviar el link. Qué desgracia, esto me parece increíble. Las de color negro y que funcionan también son semillas de lechuga. Ok. Como ven, entonces sigue ocurriendo esto de que se ordena, así que podemos ver perfectamente las líneas de campo. Y esto fue lo que a Faraday lo motivó. En este ejemplo estoy probando con jabón en polvo y vemos que las líneas del campo eléctrico son más finas y muchísimas más que cuando lo hacemos con las semillas. Entonces, fijan, uno puede Aquí descubrir que estoy existe utilizando rooibos de una bolsita de esas que son para preparar una infusión. En mi opinión es el mejor, queda espectacular. Entonces, se fijan, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, eso está ahí. Bueno, en algún momento voy a cortar, nos queda 8 minutos, voy a seguir avanzando y se los vuelvo a enviar. Pero lo importante es que vimos bien que hay estas líneas de campo, que fue exactamente lo que hizo Faraday para encontrar esto que estamos discutiendo. ¿Bien? Entonces, esto que acaban de ver, pero que aparezca la tablet, ok, ya está. Esto fue entonces lo que descubrió experimentalmente. Entonces, esto usando aceite y eran hojas de té, si es que no me recuerdo bien, y hojas de té. Okay, así que Faraday hacía experimentos, era un gran experimental. Muchos lo reconocen como que sea el experimental más importante, digamos, de la historia.
Entonces Faraday, bueno, descubrió este tipo de cosas así, y ahora cómo formalizar esto y cómo tratar de usarlo de la mejor forma posible. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es, ok, vamos a hacer entonces, la siguiente respuesta es que lo que vamos de nuevo usar es el principio de superposición. ¿Y cómo lo voy a usar? Es lo mismo, superposición. Entonces, ¿cuál es la idea del principio de superposición? Colocamos de nuevo cargas y en este caso cada una de estas cargas crea un campo eléctrico con la forma que tiene esta acá. Así que coloco cargas que las voy a llamar Q sub I y me hago la pregunta de cómo será el campo eléctrico en una posición cualquiera R que está acá. Y si usamos el principio de superposición, bueno, nos quiere que la suma de la fuerza, lo divido por la carga de prueba, se cancela eso y por lo tanto me queda que va a ser simplemente la suma. Y eso para responder la pregunta que les mostraba con el applet, si colocaba distintas cargas, va a ser la suma de la carga I partido entonces por 4pi epsilon 0, y aquí sumamos en I, y eso me queda R menos RI' en este caso, es la coordenada, si quieren, de la posición de la partícula RI con prima, y dividido por R menos RI, ¿ok? Elevado al cubo. Así que eso nos da el campo en general. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de lo que nos queda de la clase, les voy a introducir algunos conceptos básicos que me permitan después calcular, y voy a hacerles algunos cálculos de cómo uno calcula el campo eléctrico en algunos ejemplos. Entonces, para eso necesito introducirles algunas nociones que necesito que desarrollen, que va a ser lo que vamos a llamar densidad de carga. Ahora la densidad de carga es exactamente igual a la misma idea de la densidad de masa. ¿Se recuerdan lo que era eso? La densidad de masa o la densidad de carga era simplemente esa cosa que nos decía, que nos decía la densidad de masa o nos decía la densidad de carga. eh, Nos decía o nos daba ideas de esencialmente cuánta masa uno requiere. ¿Ok? Entonces, la idea es muy simple, es como las cargas eléctricas son muy pequeñas, cuando tomamos cualquier elemento de materia cualquiera, dado que las cargas más básicas son pequeñas, lo único, por ejemplo, lo que sabemos, sabemos que el electrón, por ejemplo, el radioelectrón es menor que 10 elevado a menos 26 metros, por lo tanto es muy, muy pequeña, no sabemos ni siquiera su estructura. Entonces, un material cualquiera está lleno de cargas eléctricas que son minúsculas comparado al tamaño del objeto, y por lo tanto podemos hacer la siguiente idea. La idea es la siguiente: si tomamos un pequeño volumen infinitesimal, un D volumen, aquí lo coloco, un de volumen infinitesimal, podemos hacer lo siguiente, y eso va a ser lo que llamamos densidad de carga, que vamos a llamar ρ, que la voy a definir así. La densidad de carga simplemente va a ser, tomo un volumen cualquiera muy pequeño, tomo el límite, que este volumen tiende a 0, y en él entonces simplemente sumo todas las cargas al interior, es decir, que coloco ahí y lo divido por el volumen. ¿Ok? Es decir, quizás lo voy a colocar mejor así, eso significa que es el límite de delta V tendiendo a 0, las sumas de las cargas que están al interior, y lo divido por delta V. ¿Ok? Eso me da la densidad, y obviamente esta densidad matemáticamente, como estoy tomando el límite tiende a 0, hace una cantidad que va a estar definida en un punto en donde estoy calculando R, o si quieren R', que este punto que estaría, si es que me coloco acá en un sistema de coordenadas, ese sería R'. Y para nosotros, en realidad, ¿cuál es la utilidad técnica de cómo vamos a usar este tipo de cosas? En realidad no es esta fórmula, sino la equivalente a esta fórmula, que nos dice que en realidad, esto que está acá, en realidad, la suma de todas las cargas, cuando esto es muy chiquitito, teniendo volumen a 0, en realidad es el delta carga que tiene mi volumen. ¿Ok? Con eso es, como está teniendo 0, la carga es muy, muy pequeña, y eso me da el delta carga. Y este delta carga, entonces, matemáticamente lo puedo escribir simplemente usando la igualdad anterior como la densidad de carga por el de volumen. Va a ser esta en realidad la fórmula que en la práctica vamos a usar. O sea, en realidad, cuando tomo un material cualquiera, un pedazo de material, lo que tengo en realidad es un delta carga, ¿ok? Y este delta carga, ¿cómo lo calculo? Simplemente si conozco la densidad de cargas que tengo en el problema, entonces, dada conocida la densidad de carga,
entonces puedo crear, digamos, puedo definir la densidad de carga y con esta voy a tratar de calcular cosas en el problema. Entonces, ok, solo un segundo, quiero hacer algo, ok, voy a volver para simplemente, quiero, solo denme un segundo, quiero ver si puedo de alguna forma, ok, ok. Entonces, voy a tratar entonces, ok. Voy a tratar de crear otra, tenemos algunos pocos segundos, sí, ok, ok. Voy entonces a tratar mientras seguimos hablando, nos quedan, digamos, 2 minutos, a tratar de crear otro nuevo Zoom para poder enviárselo si es que me permite hacerlo, ¿no? Que es una desgracia, no sé por qué nos pasa esto, digamos. A pesar que sí, Profe, sí, mientras estoy creando el Zoom, sí, sí, para la, no sé, si en vez de yo tener un volumen, tengo alguna superficie, sí, en vez de dB sería como ds, onda sí. como área. Eso es Ah, lo que ya. voy a explicar en pocos segundos. O sea, lo que acabas de decir, digamos, mientras trataba de conectarme, es lo que voy a hacer. Es decir, que lo que voy a hacer es lo siguiente, es, voy a tratar de responder tu pregunta en el minuto que me queda. Usar la mejor, usar el tiempo. Entonces, si tú tienes una superficie cualquiera, ¿ok? O un cable, ¿ah? No tiene por qué ser una superficie, en realidad esta es una noción muy general. Lo que haces es que entonces tengo de nuevo cargas puntuales, y lo que haces es que defines una pequeña superficie infinitesimal, ¿ok? Esto ahora es un ds y acá defines un pequeño elemento de arco que lo llamémoslo delta L. Y entonces voy a definir la densidad superficial de carga como simplemente el límite de que la superficie tiende a cero, simplemente hacer la suma de las cargas que están al interior de esa superficie dividido por delta S, y acá voy a definir una densidad de carga lineal en R, cada punto del espacio R', que la voy a definir como el límite de que simplemente delta L tiende a cero de la suma de las cargas partido por delta L. Es decir, si quieres verlo, la forma más cómoda de decir lo anterior, voy a decir que en realidad, en ambos casos, dependiendo de la dimensionalidad del problema, el delta carga Q que hay aquí y que hay aquí, simplemente lo vamos a escribir como, simplemente en un caso, como la densidad, si es que es una superficie, lo voy a escribir como una densidad superficial por un delta S. Si el objeto en cuestión es una longitud, lo vamos a escribir como una densidad de longitud por un delta L. Así que va a depender de la dimensionalidad del problema, cómo escribo cada caso. ¿Ok? No sé si es claro. ¿Te queda más claro ahí? Sí, profe, gracias. Muy bien. La clase se va a terminar en menos de algunos segundos, así que les envío inmediatamente el nuevo link. ¿Ok? Solo unos segundos. Me excuso por esto, no sé qué hacer mucho, no me voy a pasar.